Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo. Bienvenidos o bienvenidos de regreso si ya han estado por aquí. Y si no conocen el canal, pues es un canal donde trabajamos cuestiones de pensamiento crítico, hablamos de arte, hablamos de poesía, hablamos de absolutamente todo lo posible para hacer el canal sin nicho. Y entonces los miércoles los invitamos a nuestros vídeos temáticos, que son el eje alrededor del cual gira todo el canal. Los jueves de 7 a 9 de la noche tenemos un streaming. El resto de la semana publicamos trozos, segmentos del streaming, segmentos temáticos para quienes no pudieron verlo completo. Y a las 23 horas tenemos Ahora Música, nuestra serie, esta serie donde comparto música, que creo que es importante, como le piden a usted en todos los canales. Suscríbase, denle me gusta a los vídeos que le gustan y recomiéndenos con sus amigos. Y si no le gusta lo que hacemos, recomiéndenos con sus enemigos. Esto es muy importante también. Y hoy vamos a compartir algo que para mí es especialmente interesante porque se trata del Larkin Poe. Larkin Poe es una banda a la que yo sigo, y ya lo comenté la otra vez que hicimos algo de Larkin Poe. La sigo desde que tenían como 15 años, o sea, hace como 15 o 16 años que la sigo, cuando ellas hacían bluegrass. Y cuando su hermana mayor se retiró de la banda que tenían de bluegrass, ellas decidieron seguir el camino del blues y del rock de raíces, del rock sureño en cierta medida, y de una creación propia enormemente bien armada, donde aparte de hacer discos de covers de música que influye en ellas, y además de hacer videos constantemente haciendo covers de música que ha influido en ellas, la serie que llaman El Tip of the Hat, y que es maravillosa porque dicen que así aprenden cosas. Y claro, cuando tú aprendes y entiendes cómo hizo su música distinta, una gran gama de artistas, pues aprendes recursos para la tuya propia. Total, que el Larkin Poe acaba de anunciar que viene disco, pero viene hasta noviembre, hasta el 11 de noviembre. Ya les dijimos varios fans que por favor no hagan eso, que es muchísimo tiempo, que va a ser una tortura a la espera. Y además, para aumentar nuestro apetito, pues sacaron el primer sencillo que se llama Bad Spell. Y es lo que vamos a comentar hoy. El día que estoy grabando esto, este sencillo no tiene más de 48 horas de haberse publicado, y vamos a oírlo y a comentar lo que hacen las hermanas Rebecca Lovell, la menor por un año en la guitarra eléctrica, y Megan Lovell, la mayor por un año, en la lap steel reconvertida con un aparato que inventó ella para poderla tocar de pie y tocar la guitarra de slide. Es una de las grandes bandas de rock, creo yo, de este momento, Larkin Poe. Bad spell over me. You got me ringing like a doorbell. You got me buzzing like a yellow bee. Boy, you cast a bad spell over me. And when I catch you, you're gonna catch hell. I'ma get you in the first degree. Oh, it's a bad spell. Talking about a bad spell. Hace, será 4 o 5 años, yo vi el pequeño video, creo que fue en Instagram, donde le llegaba esta guitarra, esta Fender color crema, a Rebecca. Y estaba feliz y era su guitarra nuevecita. En 4 o 5 años, vean ustedes la vida que ha tenido esa guitarra, y no es la única que tiene, evidentemente, la vida que tiene esa guitarra. La introducción es maravillosa, en una guitarra sola, en una guitarra potente. Y están apoyadas por el bajista y el baterista que las acompañan habitualmente en sus giras y en sus grabaciones, aunque ellas pueden presentarse, y lo hacen en muchas ocasiones, completamente solas. Ellas dos se bastan bastante, valga la redundancia, para hacer lo que hacen. Bad spell over me. You better beware, you better take good care. I'ma get
get you, it's a guarantee. Oh, it's a bad spell. Talking Viene la about venganza, chico. bad spell. Oh, a bad spell. Bad spell over me. Oh, you cast a bad spell. A bad spell over me. Precioso corte. I had a premonition, and I don't wanna be right, but I saw that black cat creeping on my front porch last night. Who's that on my telephone? When I hear that line go click, I'm gonna light a single candle, y'all, but you know I can't resist. A bad spell over me. A bad spell over me. Bad spell, bad spell. Bad spell, bad spell. Es maravilloso final con la guitarra de slide de Megan. Hay una historia de estas dos hermanas que se dedican a la música, y que es que cuando se fue su hermana, que era la cantante principal de las Lovell Sisters, que era como se llamaba la banda en aquel entonces, se pelearon para ver quién cantaba, porque ninguna de las dos quería cantar mucho. La verdad es que ha sido un acierto enorme que Rebeca sea la que canta, porque Megan dice que ella canta con su guitarra, que a ella dale su slider, dale su guitarra y ella te canta lo que quieras con su instrumento. Aunque tiene una voz excelente, hace coros y ocasionalmente se le ha convencido de que haga una canción, que cante una canción completa. La canción es una canción de ten mucho miedo porque has metido la pata, le has lanzado un mal encantamiento a tu chica, y tu chica se ha dado cuenta y va sobre ti. Y yo tendría miedo, porque es gente muy decidida. Me gusta mucho el corte del final, cuando pasan del tema que llevan todo el tiempo, el tema de la canción, lógicamente, a cuando empiezan con tuve una premonición, y no quiero tener razón. Es una frase preciosa. Me parece un rock and rollito muy sólido, muy fuerte, muy bien armado. Curiosamente, en este caso, Megan no hace un solo, que hace unos solos de slide guitar que han hecho que muchos la llamen la reina del slide, con todo el perdón del mundo a Bonnie Raitt, por supuesto, pero en esta ocasión solo al final hace una pequeña genialidad para cerrar la canción, haciéndole contrapunto a la voz de su hermana. Me parece maravilloso y me dan muchísimo más apetito por ver el nuevo disco. No han sacado un disco malo desde el primero que hicieron. Siempre tienen algo innovador, y además, cuidado, hasta donde sé todavía no tienen productor. Es decir, la productora es Rebeca, la que toca la guitarra eléctrica. Rebeca es la que ha aprendido a usar las herramientas de software necesarias para autoproducirse. De hecho, su anterior disco, o el anterior a ese, no me acuerdo cuál de los dos, lo grabaron en un estudio de sonido y tenían los masters listos en el ordenador de ella, y de pronto dijeron, pero es que no estamos del todo satisfechas, y volvieron a grabar todo el disco en su casa con sus herramientas, con sus limitaciones, si usted quiere, pero que resultó magnífico. Creo que es el mismo caso ahora. Son artistas independientes, y como artistas independientes además merecen todo el apoyo del mundo,
porque los artistas independientes finalmente son los grandes trabajadores de la música y de allí sale lo que luego se vuelve comercial y luego ya no los dejan ser independientes ni en lo que escriben, ni en lo que tocan, ni en lo que cantan, ni en sus letras, ni en sus melodías, ni en sus armonías. Así que viva la independencia del Larkin Poe por lo pronto, que hay también mucho artista independiente malo, pero viva la independencia del Larkin Poe, estas dos hermanas que han realmente dejado ya huella en el rock de raíces, el rock basado en las raíces del folk y del bluegrass y de la música de los Estados Unidos, y por supuesto unas grandes cantantes de blues. Algún día vamos a hacer algo de un homenaje que le hacen a Son House, que para ellas y para mí es uno de los grandes maestros del blues. Seguiremos compartiendo música de aquí a la próxima vez que tengamos una hora de música. Muchas gracias por acompañarme.